Bueno, en esta noche, hermanos, yo quiero llevarle a Romanos. Ayúdeme usted buscando en su Biblia Romanos capítulo 1, versículo, vamos a leer el 16 y vamos a leer el versículo también 17. Y antes que nada, pues, bueno, esta carta a los romanos es escrita por Pablo, ¿sí? Él escribe una carta dirigida a la iglesia, que aquí como nosotros, pero ellos vivían en Roma, ¿sí? En aquel tiempo eran momentos también donde, como ahorita, están diferentes tipos de iglesias, congregaciones, pero especialmente la capital, Roma, ahí, en ese lugar, era un lugar donde, ustedes saben, los que eran fariseos, saduceos, los que tenían en aquel tiempo doctrinas como las que quizás ahorita se siguen enseñando, el papado, ¿sí? Todo lo que era el papado, los sacerdotes, y ellos enseñaban en aquel tiempo que la salvación prácticamente era por méritos propios, donde cada uno de nosotros teníamos que hacer obras para salvarnos. Y hasta la fecha, ¿no? Si usted va con alguien o si usted salió también como yo del catolicismo, pues quizás nos pusieron que hiciéramos el bautismo, la primera comunión, la confirmación y estar quizás cuando las personas mueren haciendo indulgencias para que ellas puedan estar ante la presencia de Dios. Y como todo eso, a lo mismo se enfrentó Pablo en aquellos tiempos, cuando escribe a la iglesia de Roma. Mire, Pablo en todas sus cartas habla de diferentes temas, ¿sí? Matrimonio, del Espíritu Santo, de los dones y todo lo demás. Pero en esta carta a los romanos, él se enfoca en algo, y que es la salvación. Y en estos dos versículos que vamos a leer, él resume prácticamente los 15, 16 capítulos que encontramos en el libro de Romanos. Él lo resume en esto, y él sintetiza lo que vamos a leer a continuación. Y si usted ya tiene su Biblia, ayúdeme leyendo a la cuenta de 3 y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Bueno, estudiaba yo esto y yo me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo tenía esa mentalidad y fuerza? Quizás lo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y la pregunta sería esta, bueno, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué hay en el Evangelio? ¿Cuál es ese gran poder que hay en él? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba? Y saben, hermanos, en aquellos tiempos, ustedes saben que los profetas ya ellos habían hablado de que iba a venir un Salvador, ¿sí? Ellos habían profetizado que en los tiempos vendría un Salvador que libertaría a su pueblo, ¿sí? Pero ¿qué esperaban ellos? Un libertador que hiciera quizás guerra, un libertador que tuviera poder, un libertador que fuera influyente económicamente, un libertador, quizás esperaban a un gobernante, ¿no? Ustedes recuerdan que los hombres de Dios, como David, ¿sí? Los hombres de Dios, como quizás Abraham, Josué, eran hombres de guerra, eran hombres aferrados y siempre luchaban. Y quizás ellos esperaban a un Salvador también así. Pero hermanos, cuando llega Cristo a esta tierra, que es lo más maravilloso que le puede haber pasado al mundo, que Dios hecho hombre se encarnara en un hombre y viniera por
nosotros. Esto, hermano, eso fue lo más grande que haya pasado en la historia. No que se hundió el Titanic, no que quizás llegaron a la luna, no sé, qué otras cosas, ¿no? Inventos de tecnología, ciencia, medicina. Lo más grande fue esto, que el autor de la vida viniera a darnos vida cuando estábamos muertos, hermanos. Esto fue lo más grande. Pero ¿cuál fue la reacción de los que lo esperaban? ¿Sí? Pues fue algo que se dieron así como un chasco, ¿no? Oye, pero ¿cómo este niño nació en un pesebre, en el comedero de los animales, con harapos quizá que en ese tiempo su mamá tenía, y lo cubrió y fue creciendo con una vida tal cual y común como la de cualquier niño aquí, ¿sí? Jugaba, corría. Y aún todavía eso, era una persona que solamente se habla hasta los 12 años, cuando él se extravía y sus padres regresan a Jerusalén, y de ahí para adelante pues no se menciona ya más acerca de él en la palabra, pero cuando se da a conocer que él es el Salvador, el Hijo de Dios, hermanos, la gente no lo podía creer, ellos rechazaban a Jesucristo. ¿Cómo él? ¿Cómo ese hombre, cómo ese carpintero va a ser el que nos va a salvar? Esperamos otra cosa. Y todo esto, cuando Pablo comienza a predicar, y Pablo predica esto, predica a Cristo, ¿sí? Crucificado. Porque usted sabe, mire, hoy en día, ¿quiénes son los superhéroes, hermano? Aquellos, no sé, un Superman, un Batman, un Spider-Man, seres que no mueren, seres que son ficticios, yo sé, pero que se muestran como rudos, ¿no? Un ejemplo, aquí en Puerto tenemos salvavidas. ¿Qué hacen los salvavidas? Tienen que formarse, ¿no? Físicamente, tener quizás clases de natación, poder tener buena respiración. ¿Para qué, hermanos? Para que al momento cuando tengan que rescatar una vida, ellos tengan esa condición y puedan llevarlo a cabo. Pero imagínese usted va a la playa, usted se está ahogando y cuando de repente pues viene o alcanza a ver allá donde viene aquel que lo va a salvar y es un flacucho apenas y todo puede caminar y dice, no, pues ese es el que me va a salvar. No, es la misma impresión que quizás se llevarían estos hermanos, los judíos, en aquel tiempo, porque Jesús no era rico, él no tenía dinero, él no tenía fama, ¿sí? Él no tenía en sí el poder en esta tierra tal cual como una persona empoderada, ¿no? Pero, hermanos, por eso cuando Pablo predicaba a Cristo, él decía esto, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo sabía, él conoció a Cristo, ¿sí? Él le vio y él vio el poder, primeramente en su vida de Pablo. Usted conoce la vida de Pablo, quién era Saulo antes, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Celoso en cuanto a todo lo que es la ley. Y él estaba atrás de la iglesia. Y se dan cuenta que a él fue uno de los que transformó este evangelio que él está predicando. Y yo sé que usted también. Usted dirá, bueno, sí, el evangelio es poder de Dios. Porque ¿quién era usted? ¿Quién era yo antes? Hermanos, ¿sí o no? Hay poder en el evangelio de Dios. Hay poder en el mensaje de salvación que hoy usted, no sé dónde estaría, pero por ese gran poder que hay en ese evangelio, en esa buena noticia, usted está aquí. Pero también tiene que ver en lo que dice acá. Para todos, dicen, los que creen. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El evangelio que Pablo estaba predicando
era un evangelio donde era rechazado como hoy en día. Si usted sale, hace la misión de ir y predicar el evangelio, hermanos, créame, usted quiere exponer la buena noticia ante personas que son incrédulas, que no han vivido para Dios. ¿Qué sucede? Hay un rechazo tan rápido, ¿no? No me hables de esto, no quiero, o más después, no es mi tiempo. Pero imagínense, el evangelio, hermanos, es tan poderoso que yo no sé aquí quiénes vinieron por causa de sus hijos. Quizás a alguien trajeron, un niñito se acercaba, no sé, en la escuela dominical, quizás alguien venía a las enseñanzas de preadolescentes y por causa, o de jóvenes, por causa de ese joven, de ese niño, imagínense, la palabra empezó a transformar, cambiaba la manera de pensar, de actuar de este joven niño y usted empezó a ver que algo estaba sucediendo y ese era el poder del evangelio, de la buena noticia de salvación para vida. Y usted dirá, bueno, pues algo está pasando y quizás le invitaron y desde que usted vino acá empezó el Señor por medio del Espíritu Santo a empezar a tocar su corazón, su mente, a empezar a entender que usted estaba muy mal, quizás informado o muy lejos de lo que usted tenía el concepto de que era el evangelio, ¿sí? Hoy en día quizás se ha tomado mal todo esto, ¿no? Dicen, vamos a evangelizar, ¿y qué hacemos? Hacen quizás eventos y todo, y terminan evangelizando, y terminan quizás haciendo un evento grande, pero después de eso ya no hay un seguimiento, solamente hacen el llamado, aceptan a Cristo y todo lo demás, pero ahí entra la función de la iglesia, invitarlos a una congregación, a que sigan discipulándose, porque no solamente es que usted acepte a Cristo en su corazón y usted ya es salvo. O sea, sí tiene que ver así, porque es por fe. Cuando usted cree en el Señor, usted en ese momento es salvo. Si cuando usted se arrepiente y pide perdón, en ese momento Dios le otorga la salvación. Pero, ¿qué sucede? Usted ahí comienza una vida nueva en un transcurrir, porque usted tiene moldes, usted tiene quizás pensamientos diferentes a lo que usted traía, ¿sí? En mi caso, ¿no? Moldes católicos, fiestas, cosas que uno quizás hacía por ignorancia, pero al llegar a la verdad, Juan 8, 31 y 32 dice, y si tú permaneces en la palabra, escuchándola, practicándola, ¿qué va a suceder? La palabra misma, ¿sí?, te va a hacer libre de todo molde, de toda falsa doctrina. Y eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio. Él en sus últimos capítulos aquí, versículos de Romanos 1, antes de llegar a este 16, él está en esta carta que les envía diciéndoles, yo voy a ir a Roma, yo voy a ir a visitarles, yo voy a ir a predicarles, ¿sí? Y en lo que se centra toda esta carta es la salvación. Él quiere dejar en claro esto, la salvación de Cristo. Y adelantito viene lo que vamos a seguir estudiando. Dice, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchas veces leemos de corrido, quizás nada más, estos versículos. Yo los he pasado de corrido, yo los he leído solamente así. Bueno, porque el Evangelio quizás es poder, porque no avergüenza el Evangelio, es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es lo que siempre solamente rescatamos de ahí, ¿no? Pero hermanos, fíjense en lo que el Evangelio revela. ¿Qué revela esa buena noticia? ¿A quién revela? Cuando habla de la justicia, no está hablando del carácter justo y recto de Dios, Pablo. Pablo se está refiriendo a quién es la justicia. Y dice acá, porque en el Evangelio la justicia
de Dios se revela. Porque en el Evangelio, o porque en la buena noticia, la justicia de Dios se revela. Eso se nos reveló a usted y a mí, la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Quién es el justo? Cristo Jesús. Él es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque, usted sabe, después de la caída de Adán y de Eva, nosotros estamos separados de la presencia de Dios a causa del pecado, muertos, separados, ¿sí? Sin esperanza de que seamos salvos. Y si hay una cosa que podemos ver en las Escrituras, el hombre siempre ha tenido esa incertidumbre. ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Cómo seré salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Y lo podemos ver un ejemplo en Hechos, Pablo y el carcelero, cuando se encuentra con Silas, al momento que se quiere matar por haber quedado abiertas todas las puertas, ¿qué dice el carcelero? ¿Cómo puedo ser salvo? Se pregunta esto. Otro ejemplo quizás sería cuando viene el joven rico delante de Jesús, le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Ya hice esto, ya hice el otro, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y esa es la pregunta que quizás muchos de nosotros nos estamos haciendo si aún no hemos conocido la verdad, que es Cristo, o quizá muchos de nosotros nos hicimos cuando aún no conocíamos la verdad. ¿Cómo puedo ser salvo? Y quizás, como yo le explicaba, si uno de los reformadores de aquellos años de 1517, Martín Lutero, se daba de golpes de cabeza, yo me imagino ahí, queriendo entender, ¿no? ¿Cómo es esto? Él era un monje, estaba con las personas que enseñaban otra doctrina. Pero cuando él empieza a estudiar la Biblia, y de hecho en este versículo 17, cuando él lee, mas el justo por la fe vivirá, él dijo, wow, no tengo que hacer nada para tener yo propios méritos. Por la fe el justo vivirá. Pero para eso tenemos que entender que la salvación, dice, es por fe, ¿sí? No es por obras, pero no porque sea algo gratuito, como dice Romanos 3:25, nosotros pensemos que nos las otorgaron así nada más porque sí. Esa salvación que usted ha alcanzado por misericordia de Dios, tiene que ver porque alguien tuvo que pagar ese altísimo precio de su salvación, de mi salvación. Y esa persona fue la justicia de Dios. Miren, nadie podía estar delante de la presencia de Dios y no puede estar delante de la presencia de Dios si no se ha arrepentido, si no ha pedido perdón a Dios, si no ha recibido a Cristo en su vida y ahora ha vivido o vive para Él. Nadie puede estar en la presencia de Dios si no es por Cristo. Es Él, la justicia de Dios, que se revela en la buena noticia. Porque si habláramos acerca de lo que es el carácter justo de Dios, créame, no sería una buena noticia. Usted sabe que Dios es justo y su justicia dice que Él no tomará por inocente al malvado. De ninguna manera, dice. Él es justo y recto y Él castiga el pecado. ¿Qué nos tocaría a nosotros, hermanos, como pecadores? Juicio. ¿Qué es lo que viene más adelante? Juicio. Por eso su justicia no está hablando del carácter justo y recto, está hablando de la provisión que Dios mismo envía por nosotros a la cruz, porque nada lo satisfacía, nada. Ya no más toros, no más machos cabríos, nada, no más sangre. Solamente alguien digno, ¿sí? Que no haya pecado, alguien que haya obedecido. ¿Y quién fue Él? Jesucristo. Él satisfizo la ira de Dios. ¿Y usted cree que solamente fue crucificado? Hermano, quizás no podemos ver el mundo
espiritual, pero lo que Jesucristo recibió fue la ira de Dios. En Apocalipsis se hablan de ¿cuántas? 7 copas de ira. Él recibió la ira de Dios. No podemos quizás imaginarnos qué tan grande o qué tan fuerte es recibir la ira, pero si hemos leído Apocalipsis, vemos que la ira de Dios nadie escapa, nadie, ¿sí? No hay nadie que quede sobre sus pies delante de Él. Todos estamos perdidos. Pero hermanos, la buena noticia del Evangelio del cual Pablo no se estaba avergonzando es esta, que en este Evangelio la justicia de Dios es revelada a nosotros. Cuando usted lleva su predicación a las personas que usted quiere que conozcan a Jesucristo, ellos están cegados, revelado. Usted sabe qué significa en griego apocalipto, revelación. Está escondido. Para ellos, Cristo está escondido. ¿Qué hace el Evangelio, hermano? Les revela. Es como, por ejemplo, tuviéramos una estatua aquí con una manta y simplemente estuviera tapada. Usted ve el bulto, usted ve quizás algo ahí, pero no discierne qué realmente es. Hasta cuando no es quitado ese velo, esa manta, usted puede ver realmente lo que está detrás. Y es esto lo que trae el Evangelio a nosotros, una revelación de la justicia que es Cristo a nosotros. ¿Sí? Cuando estamos fuera de Dios, separados en pecado, solamente escuchamos que hay un Dios, que Cristo, sabemos que Cristo vino, sabemos que hay alguien que murió en la cruz, pero como no se nos ha revelado lo que Él hizo, la importancia del perdón de pecados, por eso no hay ese querer buscar de Dios. Y lo dice, ¿no? Romanos 3:10, no hay nadie que sea bueno, ni aun uno, no hay ningún justo, dice. Ahora, bueno, vemos que somos salvos por gracia, que Cristo nos ha acercado al Padre, pero no es por nuestras obras, sino por medio de la fe. Vaya conmigo usted a Romanos 5:1, y vamos a ver los grandes beneficios que trae la justicia revelada en el Evangelio. Dice de esta manera: justificados, pues, por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. ¿Usted se imagina qué es tener paz con un Dios que en el Antiguo Testamento era un Dios de guerra, un Dios que aniquilaba, un Dios que mataba? ¿Usted significa qué es tener paz con Dios? Yo sé que si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted entiende qué es tener paz con Dios. No más condenación. En los versículos adelante, versículo 17, ¿no? 18. ¿Sí? Dice que por un hombre, lo vamos a leer ahí adelantito si ya usted ahí, dice, el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, otra vez ahí. Así que, como por la transgresión de uno vino ¿qué? La condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino también a todos los hombres que la justificación de vida. Ahora, la palabra condenación, ¿a usted le suena obviamente a una condena, sentencia, pero para toda la vida?
En el pecado estábamos condenados por uno que pecó, por un solo pecado, por uno que desobedeció, nos condenamos, todos los hombres, dice aquí. ¿Sí? ¿Y usted significa que es vivir condenado? ¿Alguien quizás aquí estuvo preso? ¿Alguien visitó la cárcel en algún tiempo? Si no, yo estuve preso allí en Texas y créame, cuando me dictaron sentencia, no fueron mucho tiempo, ¿verdad? Fueron 5 meses, por cruzar ilegalmente, obviamente. Pero una sentencia, una condena, hermanos, nos entristece, nos desanima, como usted no tiene idea, porque se priva tu libertad. Solo fueron 5 meses. Usted y yo, sin Cristo, y esto no es nada más de un poco tiempo, estábamos condenados una eternidad, muertos, ¿sí? Pero créame, ¿por qué no nos afligía? Porque vivíamos para la carne, porque nos gozábamos en la carne, porque le dábamos libertad a nuestros placeres, ¿sí? Pero ahora que somos libres, según Romanos 6, del pecado, vivos para Dios, dice, ahora nosotros ya no vivimos bajo esa condenación. Ahora, en vez de una condenación, se nos ha presentado una justificación. ¿Y qué es la justificación? Usted es culpable, pero usted es ahora justificado. Imagínese usted en un auditorio, en un juez, en un juzgado, sentenciado, ¿sí? Años quizás de su vida, 50 años de sentencia, ya toda su vida ahí. Y hermano, usted sin esperanza, ni el mejor abogado lo va a poder sacar, ni todo el dinero que usted tenga lo iba a poder salvar. Nadie, solamente hubo alguien que aún siendo usted culpable, porque es fácil abogar por alguien que es inocente, ¿cierto? Usted puede decir, no, él es inocente, yo voy, pago su deuda, yo abogo por él. Quizás fue una equivocación o algo, pero que usted abogue por alguien que realmente es culpable, eso no es fácil. Y esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Él es quien abogó por usted. Y no solamente abogó, tomó mi lugar, tomó su lugar en esa silla de condenación. Dice Romanos, al que no conoció pecado, él se hizo pecado. Esa es la revelación de la justicia que el Evangelio trae. Por eso Pablo dice, es que es poder, el Evangelio es poder. Ahora, para los que creen, aquí hace esto y este énfasis, para los que creen. Porque para los que no creen, ¿qué es esto? Locura, dice, ¿no? Locura. Hay gente allá afuera que nos tratan de locos, quizás de todos los días en la iglesia, todos los días en los servicios, que van allá, que van para acá. Para ellos es perder tiempo el estar aquí. Pero hermanos, llegará ese día donde Dios tome ahí el tiempo de justicia, donde Él venga y se siente en el trono a juzgar a vivos y a muertos. Y en ese juicio, si usted no creyó en Cristo, usted no tiene esperanza. Si en ese juicio usted presenta los méritos de Cristo, la sangre de Cristo, que le limpió, que lo lavó, que lo perdonó, que lo sanó y que lo justificó, usted es hallado delante del Padre inocente. Inocente. Usted está viviendo una vida que quizás
Ahorita por gracia y misericordia, Cristo y el Espíritu Santo nos ha estado guiando. Pero sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros hacemos nuestra propia voluntad, ¿sí? Sin la lectura, sin el escuchar las Escrituras, simplemente hacemos nuestra propia voluntad. Quite a Cristo de su vida. Usted es terrible, somos terribles sin Cristo. Y lo que a Martín Lutero le llama en el pasaje de Romanos 1, 16, 17, él dice, wow, ¿qué es? Cuando él dice la fe, la salvación es por fe, ¿qué empieza a hacer? Argumentos, 95 tesis ahí pegadas, rescatando. No, no es por obras, no es por obras, es por fe, ¿sí? Ya alguien pagó todo lo que teníamos que nosotros pagar. Esa deuda que usted y yo teníamos, alguien la saldó. Y ahora tenemos que vivir agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. A eso nos tiene que llevar la revelación de la justicia de Dios, a una vida en gratitud. Pero vivimos, de verdad, vivimos, y lo digo vivimos, porque estamos en un tiempo donde la iglesia le da igual si Cristo murió, si Cristo no murió. Porque no hay gratitud, hermanos. No hay esfuerzo, no quieren quizás hacer sacrificios de obediencia, porque la fe, dice Santiago, sin obras es muerta. Pero nosotros entendemos que la salvación es por fe y no por obras. Las obras vienen a ser el resultado de que usted ya creyó en Cristo y que usted ya fue salvo por su fe. Usted va a empezar a hacer obras por gratitud, ¿sí? Por eso, pero no para salvación. Y Pablo hace mención también, acompáñeme al libro de Romanos 3, 21 y 26. La justicia, nuevamente, la justicia es por fe, es por medio de la fe. Y leemos, pero ahora, y escuche atentamente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios, nuevamente, testificada por la ley y los profetas. Ellos testificaron de esta justicia venidera. 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para todos, otra vez, los que creen en Él. Porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ahí está, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 26, con la mira de manifestar en este tiempo que su justicia, a fin de que Él sea el justo, que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué bendición tenemos por medio de Jesucristo? Primero, cuando creemos en Cristo, cuando tenemos esa fe, ¿qué sucede? La recompensa de eso es que usted ya no es candidato a la ira de Dios,
que Dios ya no lo ve como su enemigo. Ahora Cristo ha justificado su vida y lo ha hecho usted de culpable a inocente. Y ahora, como ya usted es justificado, a usted tiene paz con Dios. Hay de aquellos que aún todavía viven creyendo que están bien con Dios, pero realmente no han entregado su vida a Cristo. Hay de aquellos que solamente fingen una vida cristiana porque en el día del juicio, cuando esa justicia en el trono sea manifestada, ahí, hermanos, no va a haber oportunidad. Es este tiempo, es este el momento de comenzar a vivir una vida piadosa, una vida que agrade a Dios por medio de la fe. Este es el tiempo, el ahora. No espere el mañana. Cristo viene pronto. Usted prende las noticias y ¿qué suceden? Guerras, pleitos, cuántas cosas hay en el mundo. Señales, ¿sí? Que nuestro Rey, nuestro Salvador, no va a tardar. Muchos tienen por tardada quizás su venida. Pero hermanos, nosotros, la iglesia, los que le esperan, los que aún ansían su venida, realmente, ¿qué tienen que hacer? Estar preparándose, ¿sí? Cristo viene por una iglesia, no solamente que Él es fiel a los cultos, a los eventos, no solamente viene por una iglesia, quizás que hace muchos eventos, no sé, y tal vez que tiene buen sonido, no sé, mejores predicadores. No, hermano, Cristo viene por una iglesia santa, santa y sin mancha, ¿sí? Ahora, ¿quién nos ha santificado? Porque estamos hablando acá solamente de la justificación, de la justicia de Dios, impuesta por Dios mismo para nuestro beneficio. Pero ahora también hay una santificación por medio de la redención en Cristo, de su sangre. Hay una santificación donde usted, delante de los ojos de Dios, tiene vestidura nueva. Usted delante de los ojos de Dios ahora es santo, porque realmente no nos ve a nosotros. Está viendo a Cristo en su vida de usted. Hay de aquellos que solamente son de doble apariencia, ¿no? Aquí una cosa, allá otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios no solo le ve en la iglesia, Dios es omnipresente y le ve en todo lugar. Y si a usted le está viendo que usted no se está santificando progresivamente, Dios no está viendo a Cristo en usted. Dios está viendo a usted, al pecador. Dios está viendo las manchas y todo lo que hay aún en usted. Pero si usted está santificándose, usted está llevando una vida en obediencia en Cristo, amando su palabra, amando a la iglesia, amando al prójimo, obedeciendo sus mandatos, Dios está viendo a Cristo en usted. Por causa de eso, Él ve la sangre. ¿Recuerdan el pasaje cuando Moisés saca al pueblo de Israel? ¿Qué hicieron? Mataron a una oveja, ¿no? Y en los dinteles de la casa, en los marcos, pusieron sangre. Venía el ángel de la muerte en aquel tiempo, representa juicio igual. ¿Qué sucede? Veía la mancha, veía la señal y no les tocaba. Esto mismo es con nosotros. Si usted ha recibido a Cristo, si usted le ha entregado su vida, usted ha confesado sus pecados, usted le ha pedido perdón y de la vida que usted llevaba antes, el Espíritu Santo está haciendo la obra en su corazón, en su mente, y usted está dando frutos de arrepentimiento, ¿sí? Usted está dando el fruto del Espíritu Santo. Realmente el día cuando Cristo venga, aquel día de Jehová, dice la Biblia, ¿no? En el día grande, ¿qué va a suceder? Él, a los escogidos, a los que tengan, ¿sí?, la sangre, el Espíritu Santo en sus corazones, estos van a ser guardados. La justicia de Dios es buena.
todo lo contrario a lo de este mundo. Acá hay injusticia, en el cielo hay justicia. Acá solamente hay muerte. Dios es vida, ¿sí? Tenemos nosotros que empezar a vivir como una iglesia preparada. No nos vaya a pasar como lo de las vírgenes, ¿no? 10 vírgenes, las 5 insensatas y las otras que sí estuvieron prestas. Cristo está a la puerta, Él está, no sabemos, años, nadie sabe esto. Pero hermano, si le quiero dejar con esta pregunta, si Cristo viniera esta noche o mañana, pregúntese usted mismo, ¿cómo está usted con Dios? ¿Cómo está hoy usted con Dios? Esto es un golpe, un gancho al hígado, ¿no? ¿Qué hay de su vida? Si hoy justamente viene y le toca estar delante del trono de Cristo, ¿cómo está su vida usted ahorita, hoy, como iglesia, como seguidor de Cristo? ¿Cómo está su vida? ¿A dónde cree que Él le mandaría? ¿Sí? ¿Le diría, siervo fiel, pasa al gozo? ¿O lo enviaría a otro lugar? Sabemos que la salvación no se pierde, ¿sí? Sabemos que cuando nosotros decidimos tomar ya por en serio las cosas de Dios, se notan en nuestra vida, hay cambios, ¿sí? No hay una fe fingida, hay una fe genuina, ¿sí? Que batallamos porque vivimos en esta carne, todos batallamos, que nos cuesta orar, que nos cuesta leer, que nos cuesta prepararnos y ser obedientes para Dios, ¿sí? Pero hermanos, la responsabilidad de usted como oveja es venir a prepararse aquí, a escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Pero ahora fuera de esta instalación le toca lo mismo, prepararse, vivir una vida en oración, tener esa comunión, relación con Dios, porque según Mateo 7, ¿sí? Del 15 en adelante dice, a ver, ustedes van a decir, ¿saben qué, Señor? Usted va a creer que Cristo le conoce, porque quizás usted se sentó durante 10, 15 años aquí, pero no se vaya a llevar la sorpresa de estos hombres, ¿no? Apártense de mí, yo no les conozco, fuera de mi presencia. Eso va a ser terrible, hermano. Esto es real, ¿sí? Quizás hemos escuchado que Cristo viene, pero esto es real. O sea, nuestro Señor viene, Él ya vino. No le recibieron en aquel tiempo, no le recibieron, no le creyeron, lo aborrecieron, lo mataron, lo crucificaron. Ahora, gracias a Dios y su misericordia, leamos Efesios, vamos a Efesios 1, lo voy a leer por el tiempo, dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ahí está, mire, santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea el Señor, que somos predestinados, ¿sí? Si usted me pregunta, ¿y cómo sé que soy elegido? ¿Cómo sé que soy predestinado? Bueno, si ya se te reveló Cristo, gloria al Señor, porque eso es señal de que tú has sido elegido por Dios. Si tú ahora mueres para tu vida personal, para tu vida pasada y vives para Cristo, eres un elegido de Dios, eres un predestinado de Dios. Si te has arrepentido y ahora buscas ansiosamente la presencia de Dios, eres un predestinado. Porque dirá, ¿y cómo sé, no? ¿Cómo sé que soy elegido? ¿O me van a elegir apenas? Bueno, todos tienen su tiempo. Dice la palabra que Él está en espera, porque aún hay muchos, ¿sí? De los consiervos, hay muchos de los hermanos, muchas personas que aún tienen que ser salvas. Pero en ese tiempo, que sería quizás poco, mucho, dice que por causa de los, ¿quiénes? Otra vez, escogidos, por causa de los predestinados, el tiempo se tenía que acortar.
Por eso nosotros tenemos, quizás pensamos, Cristo viene, no sé, 50, 100 años más tarde. Pablo hablaba de esto en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Decía, en aquel tiempo Cristo vendrá. Aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús tienen la esperanza de que cuando Él venga van a ser resucitados primeramente ellos, los muertos. Y él hablaba como si Cristo viniera en poco tiempo. Y dice, y después nosotros, los que estemos vivos. Estaba hablando muy confiado. Pero imagínense, de la época de Pablo hasta nuestra época, ¿cuántos cientos de años no han pasado? Bueno, nosotros tenemos que, así como Pablo, tener en una visión fresca, Cristo viene. Me tengo que santificar, tengo que buscar agradar a Dios, no para salvarme, no, porque ya le agradaron a Dios, ya uno le agradó en la cruz, ya uno hizo lo que usted nunca iba a poder hacer. Ya Cristo lo dio todo por nosotros. Hermanos, nos han dado la copia del examen, nos han dado la respuesta. Y ni un gracias Dios cuando nos levantamos, ¿no? Padre, bendito sea el Señor, bendito tu Hijo, bendito por habernos provisto a Cristo, porque yo estaría sin esperanza, condenado. Tenemos que vivir una vida en obediencia y en gratitud a Dios. Alguien que me regale por ahí la hora, no subí mi teléfono hoy, por favor. Perdón, 8:13, gracias. Estábamos terminando. Miren, y si hay alguien, vaya a Filipenses 3, 5 y 6. Si hay alguien que quizás hubiera dicho, bueno, ustedes saben que Pablo era maestro, un teólogo, alguien muy estudioso, sabio de las escrituras, de la ley. Y él mismo dijo, miren, todo esto lo vamos a leer. Vamos a leer el verso 5 y 6, le dije, ¿no? Sí, vamos a leer ahí. Desde el 1, vamos a leer. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y aquí viene lo que él dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, ¿sí? Del linaje de Israel, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Se dan cuenta quién era Pablo? Esa palabra irreprensible no era intachable, hermanos. Guardaba, circuncidado, ¿sí? De Israel, de una tribu. ¿Qué más decía ahí? Hebreo. Y todo eso dice, bueno, pues si fuera la salvación por la ley, pues miren, yo lo cumplo todo, ¿sí? Pero no es así. Él mismo dice esto, adelantito. Leamos el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ¿sí? Que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Él no se jactaba, hermano, que dijera, miren, yo soy así, 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 pero no es por la ley. ¿Sí? No me jacto de eso, porque no es por mi justicia o la justicia de la ley. Ahora, con todo y eso, yo digo que la salvación es por fe. Y Martín Lutero saca de ahí las 5 solas, ¿no? Al leer esto en el libro de Romanos 1:17, dice, solo Cristo, solo Escritura, ¿solo qué? Solo la gloria sea a Dios, solo fe. Y está acá, ¿no? Solo fe. Hermanos, cuando esto le presenta Martín Lutero a la Iglesia Católica Romana, él pierde la vida, ¿no? Él está yendo a poder rescatar lo que realmente un verdadero seguidor de Cristo haría, ¿no? Dar la vida por una buena y sana doctrina. ¿A usted qué le toca? También dar su vida por vivir una sana doctrina. Dar su vida por ser un buen testimonio de Jesucristo. Dar su vida, quizás ya no, quizás que lo maten, pero dar su vida, ¿sí? Negarse a usted mismo, como dice Lucas 9:23. Dar su vida. Eso nos toca a nosotros. Y déjeme, ¿por qué Pablo le escribía a Romanos? Y nada más esto es como la antesala en Romanos, porque Pablo de ahí se empieza a explayar en lo que es todos los demás capítulos. Y quiero llevarlo al 10. Vamos a leer del 1 al 3. Dice, hermanos, ciertamente, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, esta carta es a Roma, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando ¿qué? La justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no es lo que está haciendo hoy el mundo. No se han sujetado a Dios, a la justicia de Dios. Nadie allá afuera quisiera sujetarse a la justicia de Dios. Nadie quiere vivir para Cristo. Mas Juan 15:5 dice, a ver, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos, las ramas. Y si ustedes permanecen en mí, ustedes van a fructificar, van a tener una vida, ¿sí? No digo que plena, porque la vida en Cristo es difícil, ¿sí? Es de muchos sacrificios, pero van a tener fruto y van a llevar fruto si permanecen en Cristo. Ahora, si no permanecen en Cristo, separados de Él, no se puede hacer nada. No hay manera de dar fruto, ¿sí? No hay manera de poder decir, yo soy de Cristo, ¿sí? Y aparentar estar pegado al tronco, a la vid, pero nunca va a dar fruto porque no hay una unión realmente con Cristo, ¿sí? Solamente es apariencia. Y con esto, por el tiempo, igual me quedé corto, quizás yo quería explicar un poco más, pero vamos a seguir estudiando igual Romanos para la próxima ocasión. Quiero llevarlo a Gálatas 3, 10 y 11. Vamos para allá y terminamos con esto. .3:10 de Gálatas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y el 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Una vez más lo menciona Pablo aquí. No es por las obras, no es por la ley, ¿sí? Hay personas que allá afuera, iglesias, no sé, católica romana y todo eso, imponen. Quieren que hagan obras para salvación. ¿Por qué? Porque son personas que, como dice Pablo en el versículo 10, no se han querido sujetar a la justicia de Dios,
sino la justicia propia de este mundo. Usted y yo vayamos con esta mentalidad. Hemos recibido por medio del Evangelio la revelación de la justicia de Dios. Y la justicia es Cristo. Él es el juez, Él es el justo, Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra propia vida. Y esto también, cuando nosotros vayamos y llevemos el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicieron con nosotros, nos revelaron la justicia de Dios. Usted tiene que ir y revelar la justicia de Dios, que es Cristo, por medio del Evangelio. El testimonio es muy bueno, de verdad sirve, pero antes de su testimonio usted predique y exponga la justicia de Dios. Cristo, solo Cristo, decía Lutero, no más, solo fe, solo Cristo, solo palabra, solo Él sea la gloria, sí, solo Escritura. Amén. Dele una ofrenda de palmas a Cristo. Gloria a Dios por esto. Yo sé que ya todos sabemos que la salvación es por fe, pero por causa quizás de que nosotros a veces hemos tenido desánimo, quizás muchas veces decimos, si oro más, si ayuno más, no sé, si asisto más a la iglesia, quizás voy a ser salvo. No, hermanos, usted no es salvo por que usted venga todos los días a la iglesia, solamente es Cristo y ya. Su fe en Cristo, perdón de pecados, arrepentimiento y ya, ¿sí? No pueden comprar la salvación, no le puede nadie vender la salvación. Así que si usted está consciente de la revelación en su vida, que es Cristo Jesús, la justicia, quien lo justificó, ¿sí?, como inocente, al ser culpable, ahora usted de aquí en adelante tiene que vivir agradecido. Todos los días, no hay tiempo que desperdiciar para poder levantar sus manos y decirle, Cristo, gracias, Padre, gracias. Nadie. Póngase de pie, quiero orar, vamos a terminar. Y antes nada más de orar,